Entonces, fíjense todo lo que estamos definiendo para poder estudiar los procesos de gas ideal. Es decir, queremos saber cuánto calor transfiere el gas ideal, cuánto trabajo recibe si se está comprimiendo, cuánto calor despide si se está expandiendo, si aumenta su energía interna en ese proceso, si disminuye. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero tenemos que definir un montón de cosas primero, ¿verdad? Bien, entonces vamos a poner acá. Fíjense que yo me había equivocado acá. Esto debe ser acá. Profe, yo no estoy viendo la pantalla. Ay, perdón. Gracias. Ahí estamos. Ahora sí. Perdón que yo no me di cuenta, pero puse al revés las columnas. Por favor, corrijan ahí. Debe ser así. ¿Sí? Por favor, corrijan ahí. Para que quede bien prolijito. Ahí está. Ahora sí. Y ahora acá, lo que va acá en este lugar es el CP, o sea, la capacidad calorífica de presión constante, y el valor del CB, el CP y CB. Entonces, ¿cuánto vale el CP y el CB para el monoatómico? Vamos a ponerlo por acá. Muy bien. ¿Cuánto vale CP y CB para cada uno? Lo escribimos acá en estas casillas. Para el monoatómico vale 5 dividido 2 multiplicado por la R que yo les había definido anteriormente, ¿se recuerdan? Para que los que no se recuerdan, esta R es la constante de los gases ideales, es este valor, ¿no? Permítanme que yo les muestro acá. R es, ¿dónde estaba esto? Acá. Esto, ¿no? Esa R que aparece en la tabla vale 0,082 atmósfera litros sobre mol Kelvin. Ese es el valor de la R que está acá. Bueno, cuando hablamos del CB, del gas ideal monoatómico, tenemos que hacer esta cuenta. 3 dividido 2 y lo multiplicamos por la R. Cuando hablamos del diatómico, la cuenta que hay que hacer es 7 dividido 2 por R. Y cuando hablamos del CB para el diatómico, tenemos que es 5 dividido 2 por R. Ahí tenemos nuestra tabla completa. Ahí está nuestra tabla completa. Donde R, si quieren lo anotamos acá, si no se nos olvida, R es la constante de los gases ideales, que vale 0,082. R 0,082 atmósferas litro, ¿ya? Paréntesis, atmósferas litro, y esto dividido mol por Kelvin. Ok. Y esto lo que me va a servir esta CP y esta CB es para saber el efecto que hace el calor sobre un determinado gas. ¿Qué tanto va a subir la temperatura de ese gas? Se comporta más o menos como el calor específico, vamos a decir, es el equivalente al calor específico cuando hablábamos del agua. Muy bien. Ya que tenemos eso,
ya que tenemos nuestra tabla, vamos a pasar a hacer lo que se llama la tabla de los procesos de gas ideal. ¿Sí? Es una tabla donde vamos a poner todas las fórmulas ordenadas que me van a permitir resolver los problemas. No todos los problemas, pero un montón de problemas, sí. Entonces, pongamos como título, tabla de los procesos de gas ideal. Primer principio, vamos a poner. Primer principio. ¿Qué fórmulas se usan cuando tú estás estudiando la conservación de la energía en procesos de gas ideal? Eso es lo que vamos a estudiar acá. Muy bien. Esta tablita es necesario o recomendable que ustedes, una vez que la terminemos de confeccionar, traten de imprimirla o transcribirla y tenerla a mano, porque van a ver que esta es la herramienta principal de este tema. Y esta tabla es lo principal de este tema. Y no te olvides, por favor, que esta tabla es solo para gases ideales. Si el problema no te dice que es gas ideal, entonces no la puedes usar. Vas a tener que usar otras cosas más relacionadas con la teoría. Bien, vamos a poner la primera columna, va a ser el proceso. Como ustedes recordarán, habíamos hablado de los procesos isotérmicos, el proceso isotérmico, tenemos el proceso isobárico, isotérmico, isobárico, isobárico, isocórico, adiabático, esos son los procesos que yo voy a estudiar. ¿Qué se mantiene constante en cada uno? Vamos a ponerlo acá en la siguiente columna. ¿Qué es constante? Así para que de un pantallazo tú tengas una visión general del tema. En el isotérmico, lo que permanece constante es la temperatura. En el isobárico, lo que permanece constante es la presión. En el isocórico, lo que permanece constante es el volumen. En el adiabático no permanece constante nada, todas van a cambiar. Así que ahí pongo una línea para decir que no hay nada constante. En el adiabático todo cambia. Bueno, ahora vamos a calcular, vamos a poner una línea, una columna acá, que nos diga cuánto vale. Vamos a poner acá. ¿Qué fórmula uso yo para calcular el delta U cuando está evolucionando un gas ideal? ¿Cómo se calcula la variación de energía interna
de un gas ideal. Bueno, la fórmula que se usa, las fórmulas que se usan, voy a ponerlas acá. Para el proceso isotérmico no hay fórmula, directamente es cero. Para el isobárico, el delta U se calcula como N, el número de moles, por CB, por la diferencia de temperatura. Para el isocórico, el número de moles por CB por delta T. Y para el adiabático, la misma forma. Es bien cómodo, bien conveniente tener estas fórmulas en la tabla y no tenerlas muy dispersas en el apunte. Es mejor que las tengas ahí. Profe, ¿Sí? en el isobárico no sería por CP. No, es CB también. Ya lo vamos a ver porque es CB. Uno pensaría eso, pero no, es CB. Después te lo voy a demostrar para que veas que efectivamente es el CB, ¿verdad? Pero Bueno, gracias por la observación y está bien, es una duda lógica. Pero a veces, viste que la lógica no es lo que es realmente, ¿verdad? Bien, después te cuento por qué es así. Muy bien, después vamos a buscar cuánto vale el calor y el trabajo. Bueno, las fórmulas que se usan para el isotérmico serían N, número de moles, por R, NR, logaritmo natural de, perdón, disculpen chicos, acá me faltó NRT por logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. A ver si lo puedo escribir mejor así. Volumen final, volumen inicial. NRT, logaritmo natural de volumen final e inicial. Y resulta que el trabajo se calcula igual que el calor, o sea, se usa esta misma fórmula en el isotérmico. La fórmula es la misma para calcular calor y trabajo. Para el proceso isobárico, el calor se calcula como N por Cp por la variación de temperatura. Y ahí te das cuenta que acá sí es Cp. ¿Por qué? Porque recuérdate que el Cp y el Cv lo que cuantifican es el efecto del calor. No hablan de la energía interna. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando es isobárico, para calcular el calor se usa el Cp. Cuando es isocórico, el calor se calcula con el Cv. Porque el Cp, estas, estas, estas constantes se usan para el cálculo del calor, no de la energía interna. Eventualmente se pueden usar, pero estrictamente Cp y Cv se refieren al calor, son los efectos caloríficos. Entonces, por eso es que acá sí es obligado usar Cp y acá es Cv. Acá va a cambiar, pero es porque se hace una deducción fuera o aparte, ¿verdad? Bien, en el isobárico,
el trabajo es P por delta B, y en el isocórico el trabajo es 0. En el adiabático el calor es 0 por su propia definición. El proceso adiabático es el intercambio de calor. Y el trabajo es menos mcb delta T. Muy bien. Roberto, perdón, ¿podrías Sí. repetir cómo se calcula el calor en el proceso isotérmico? En el isotérmico la cuenta es el número de moles, R es la constante de los gases ideales, 0,082. La temperatura, ¿verdad? Temperatura en Kelvin. Esto es la función logaritmo natural, ¿sí? Y acá es el volumen final dividido el volumen inicial. Es el logaritmo de dividir los dos volúmenes. ¿Se entiende? ¿O está Sí, todavía más claro? Ok, muy bien. Esa tablita, sáquenle una foto, apréndansela, pónganlo en una hoja aparte, porque van a ver que les cuento cómo es, en qué dificultad se encuentra el alumno cuando toca estos temas. Fíjate que de acá en adelante vas a ver que encontramos muchísimas más fórmulas en el curso de biofísica, muchísimas. Y cuando llegas a hacer los repasos, tenés tal volumen de fórmulas que no te recordás dónde está todo, y por ahí lo tenés en una hoja de fórmulas, todo disperso, no sabes qué fórmulas usar. Entonces, yo ahí te tomé la foto, mira, tomé la fotito para que de última tengas la foto a mano, ¿sí? Que de última tengas la fotito a mano, porque es muy importante. Estos problemas, si no tenés en orden todas las fórmulas de gas ideal, se complica, ¿verdad? Muy bien. Ok. Bueno, terminen de copiar y pasamos, ya vamos pasando a los ejercicios, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo para que tú veas cómo se pone en marcha todo este mecanismo, esta serie de fórmulas. Vas a ver que no es nada difícil. Afortunadamente esto es muy accesible, a pesar de que es un volumen importante de información, no, no es tan difícil como podría parecer. Bueno, vamos a agregar acá al pie de la tablita una última fórmula que se llama relación de Mayer. Relación de Mayer. Resulta que para los gases ideales se cumple que si tú restas el Cp, le restas el Cb, te tiene que dar la R, una R. La damos por seguridad, no la preguntan mucho, pero sí la han preguntado, así que mejor la vamos a dejar ahí, y cuando hagamos los problemas yo te voy a explicar cómo se usa. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo para que vean de qué se trata este tipo de problemas. El ejemplo que seleccioné para el día de hoy es un ejemplo totalmente general, muy amplio,
para que veas todas las posibilidades y manipulaciones y operaciones que vamos a hacer. Entonces, vamos a poner acá eje. Dice lo siguiente. 2 moles de un gas ideal monoatómico evolucionan entre los estados A y C, según se muestra en la figura. Calcular A, el trabajo, perdón, el calor, voy a poner A, B, C. B, el trabajo A, B, C y la variación B. Ahí tenemos un ejemplo sacado de un examen parcial de cómo me preguntan estos temas, cómo se preguntan este tipo de problemas. Como les digo, no hay nada de que alarmarse, son bastante fáciles. Con esta muestra que vos vas a ver acá, más los ejercicios que hagamos en los repasos, más el apunte que te voy a pasar, vas a ver que todo va a andar bien. Y asegúrense siempre, siempre, que el problema que ustedes están resolviendo diga que se trata de gas ideal. Yo ayer a los alumnos presenciales les dije, subrayen una palabra que era sistema. Pero fíjense que si dice sistema, el problema, en lugar de decir gas ideal, ustedes ya no pueden usar la tabla. Se hace por otro medio. Entonces, vamos a poner acá, vamos a anotar acá. Alerta, ¿verdad? Solo puedo usar la tabla cuando el problema diga que se trata de un gas ideal. Solo en ese caso. Es muy común que uno trate de aplicar la tabla a cualquier caso. No, no se puede. Solo cuando el problema te diga gas ideal. Muy bien. La figura que me da el problema, la voy a poner de este lado. El problema viene acompañado de una gráfica, acompañado de una grafiquita. La hago por acá, ustedes háganla abajo si quieren, donde quede mejor. Así que mi sistema evoluciona desde este estado hasta este estado. Este es el estado A,
para hacer referencia a la consigna. Este es el estado B y este es el estado C. Los valores de presión y volumen de cada estado son presión 1 atmósfera, presión 5 atmósferas, Ahí no Profe, pero iría, eso no iría en el gráfico de presión, la parte de perdón, presión. estos son litros, disculpe, gracias. Estos son litros, ¿verdad? 1 litro, 5 litros. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Y entonces ahora acá vamos a ver una atmósfera y le vamos a poner acá 3 atmósferas. Entonces vamos a poner acá el dibujo de alerta, así no se olvida, alerta. Solo cuando es gas ideal puede usar la tabla. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver que estos problemas tienen, perdón, acá vamos a corregir algo que yo escribí mal. Corrijan acá, del estado A al C. ¿Sí? El estado A al C. Acá. La letra, el tercer ítem debe ser del estado A al C. Bueno, entonces fíjense que suele ser común que el problema de termodinámica de gases traiga 2 preguntas. A veces puede traer hasta 3. Entonces, debemos de ser cautos, debemos de tener una idea, una estrategia importante para poder resolver los problemas de manera lógica y ordenada. Fíjense que uno generalmente en estos problemas, lo primero que vas a calcular es el trabajo. O sea, no te guíes por el orden de esto que está acá. Vos anda viendo cuál te es más fácil responder. Entonces, voy a empezar calculando el trabajo ABC. Esa va a ser mi primera opción. ¿Y por qué es eso? Bueno, resulta que el trabajo tengo una forma muy fácil de calcular. Yo puedo decir esto, que el trabajo ABC es el trabajo de la etapa AB más el trabajo de la etapa BC. Es el trabajo que se desarrolló en esta etapa más el trabajo que se desarrolló en esta otra. Bien. Ahora vamos a nuestra tabla. ¿Podrías subir un poquito más para arriba? Sí, ahí. Ahí, sí. Ok. Entonces, fíjense. Vamos a calcular el trabajo de la etapa AB. ¿Qué dice en mi tabla? Que este es un proceso, este proceso es un proceso isocórico. Es un proceso de volumen constante. Mientras que este es un proceso de presión constante. ¿Y qué dice mi tabla al respecto? Que los procesos de volumen constante, mire, el trabajo vale 0. El trabajo vale 0 en la etapa isocórica. ¿Por qué es eso? Porque para que haya trabajo tiene que haber expansión, compresión. Pero como acá el volumen no cambia, este trabajo es 0.
Muy bien. El trabajo BC, que es para una presión constante, un proceso isobárico, me voy a mi tabla y me doy cuenta que en el proceso isobárico el trabajo es P por delta B. Entonces voy a poner el trabajo ABC va a ser 0 de la primera etapa más la presión por delta B del segundo del proceso BC. Muy bien. Entonces voy a decir, el trabajo ABC va a ser, ¿qué presión hay acá? 3 atmósferas. Y la resta de volúmenes, pues él terminó en 5 litros. Y empezó en final, volumen final, el de C, menos el volumen inicial, el volumen de B. Esto nos da 4 por 3, 12 atmósferas por litro. Muy bien. Ese es el valor del trabajo. Y las unidades atmósfera-litro, vamos a recordar o vamos a aprender que atmósfera-litro es también una unidad de energía, de trabajo, de calor, de energía interna. ¿Y qué relación tiene con las demás unidades? Pues la relación de esta unidad de energía con el joule, con la caloría, sería 8,314 joules equivalen a 1, perdón, equivale a 1,987 calorías o equivale a 0,082 atmósferas litro. Si hay una conversión que hacer, pues recurrimos a estos factores de conversión. Muy bien. Ya tengo mi primera respuesta. El trabajo ABC, 12 atmósferas litro. Y si yo quisiera convertirlo a calorías o a joules, pues usaría estas relaciones. Entonces, fíjense qué fácil el trabajo. El trabajo uno va viendo las gráficas, el proceso es isotérmico, isobárico, y según eso tú vas a hacer tu cuenta. Ahora, vamos a hacer la variación de energía interna. Siempre trabajo y energía interna van primero. El calor va de uno. Ya vamos a ver por qué. Perdón. Vamos ahora con la variación de energía interna. Hacemos lo mismo. Vamos a decir delta U, ABC, pues va a ser el delta U de la primera etapa, AB, más delta U de la etapa BC. Y voy a sumar cuánto cambió la energía interna cuando él se fue para acá, y más cuánto cambió cuando se fue por BC. Esto sería la forma estricta de hacerlo. ¿Sí? Pero resulta que no es lo deseable. Ellos van a ir más a fondo en esta pregunta, tratando de ver si vos llegaste a la profundidad del conocimiento de este tema. Entonces, fíjate que
hay un tema que dice que cuando tú vas a calcular la variación de energía interna de un proceso, no tomes en cuenta los puntos intermedios. Solo vas a estudiar el estado inicial y el estado final. ¿Y eso por Una qué es? pregunta. ¿Sí? ¿Por qué lo que hubiera puesto por amarillo, los 8,314 Joule, te quedó en 0,082 atmósferas por Por- litro? Y ahí pusiste abajo 12 atmósferas por litro. bueno, este es el resultado del problema, ¿no? ¿Sí? Esta es la respuesta a esta, la letra B. Ay, acá la puse A. Esta es la letra B. Ah, ¿Sí? Esta es la no. respuesta de esto, ¿verdad? Y si yo deseo cambiar a otras unidades, por ejemplo, si tú quieres cambiar esto a joules, puedes hacer esto. Tú dirías 0,082 atmósfera litro hacen 8,314 joules. Entonces 12 atmósferas litro, ¿cuánto sería? Ahí es, para eso te di esta tabla. Por si tú el resultado lo hubieras querido cambiar a joules o a calorías. Entonces haces tu regla de tres. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Ok, vale. Bueno, repitiendo la idea entonces. Fíjense que como la energía interna es una función de estado, se dice que cuando yo voy a calcular la variación de dicha energía interna, no me interesan los estados intermedios. Yo solo voy a tomar en cuenta el estado inicial y el final. Es decir, lo voy a escribir acá para que no se me olvide. Esto está bien. Esto es, ¿Y, y la, ¿y la A cuál es? Si esa la que habíamos hecho era la B. eh, todavía no lo hemos resuelto. Estamos haciendo la Vale. letra C. Sí, Perdón, sí, sí, esta es sí, la ya sé. C. ¿Sí? Bueno, entonces, como nosotros estamos hablando de variación de energía interna, tenemos que tomar en cuenta ese aspecto, que la energía interna es una función de estado y que cuando yo voy a calcular su variación, el estado intermedio o los estados intermedios no se toman en cuenta. Entonces vamos a poner acá. Como la energía interna es una función de estado, al calcular su variación, no